consultas y dudas al respecto. Bien, buenos días. Como les decía, pues muy agradecido en permitirme comentarles acerca de este proyecto de investigación que estamos desarrollando en conjunto con compañeros de 3 áreas de conservación del país: el área de conservación Guanacaste, Arenal Tempisque y Tempisque. Entonces tenemos cada una en estas áreas una persona que es parte del grupo de investigadores, así como también 3 compañeros de la Universidad Estatal a Distancia que estamos a cargo también en conjunto con este proyecto. De parte del área de conservación Guanacaste tenemos a Evelyn Solano, del área de conservación Arenal Tempisque a Germán Aguilar, y del área de conservación Tempisque a Miguel Méndez. Y de los compañeros de la Universidad Estatal a Distancia tenemos a Gabriela Jones y a Benjamín Álvarez, y mi persona, Johnny Villarreal. Estamos desarrollando desde hace 2 años, o aunque también hemos venido tomando datos hace tal vez unos 2 años antes de iniciar oficialmente este proyecto en la Universidad Estatal a Distancia, porque venimos desarrollando también en conjunto con el área de conservación Tempisque, que esta fue una idea que se generó ahí. Y lo estamos desarrollando en el tema de conectividad funcional. Sobre todo estamos utilizando el Pacífico Norte de Costa Rica y estamos utilizando un grupo de aves, un grupo de especies claves de aves migratorias para medir la conectividad funcional. Entonces, voy a contarles acerca de este proyecto, y la idea de contarles este proyecto también es para ver si ustedes, por su interés y una vez que ustedes vean la metodología, quizás puedan colaborarnos en el registro de información que estamos tomando en cuenta para este proyecto de investigación. Y para iniciar es importante referirme a lo que es el tema de la conectividad, que está asociado mucho a los corredores biológicos que estamos escuchando como una de las estrategias de conservación a nivel nacional, y no solamente a nivel nacional, sino que lo escuchamos a nivel de América Latina e inclusive a través del mundo también. Uno de esos temas iniciales que tenemos que conocer es la conectividad estructural. Y aquí tenemos, les presento esta imagen, que es un reflejo también de lo que sería la conectividad estructural. La conectividad estructural es aquel espacio que está cubierto por un tipo de cobertura. En este caso, pues la cobertura sería el bosque, este bosque maduro, denso, sin ningún tipo de espacios abiertos o de espacios que intervenga en esa estructura del paisaje, a excepción de una pequeña barrera que podríamos identificar aquí, que es la presencia de este río, que puede ser una barrera para algunas especies de fauna que deseen eh, desplazarse del punto 1 al punto 2 o al punto 3, inclusive utilizando todas las diferentes opciones, ¿verdad? Para algunas especies, y me refiero siempre para algunas especies, podría ser este río una barrera de desplazamiento. Para otras especies, como especies de aves, por ejemplo, especies que vuelan, pues esta barrera o este espacio con agua no sería una barrera, porque simplemente es una ruta que haría un salto para llegar al punto 3 o al punto 2 o al punto 1 inclusive. Eso se conoce como la conectividad estructural, ese espacio dominado por un tipo de cobertura. En este caso, la cobertura es el bosque maduro. Ahora, la siguiente es un tema que también tiene que ver mucho con los corredores biológicos, y al final es el objetivo principal de los corredores biológicos. Es el desplazamiento que esos animales o esa fauna, inclusive flora también, tendría que desplazarse para llegar a otro sitio en busca de mejores condiciones, en busca de mejores recursos, en busca de protección, en busca de sitios para reproducción, en fin. Entonces aquí tenemos un espacio que
es muy diferente a la primera imagen que les presenté. La primera imagen sería como aquel espacio ideal que todo el mundo soñaría tener en nuestros ecosistemas naturales, que es un espacio sin barreras, sin, sin ninguna interferencia humana que cause la restricción de desplazamientos a la fauna. Eso sería el mundo ideal, que en muy pocas ocasiones o en muy pocos lugares del planeta tendremos eso. Esa imagen era una imagen del bosque del Amazonas en Sudamérica, pero esta imagen que les presento es como la situación real que tenemos en la gran mayoría de los países latinoamericanos y en Costa Rica no es la excepción, donde tenemos imágenes como estas donde hay remanentes de vegetación natural asociados a cuerpos de agua, como por ejemplo quebradas, algunos riachuelos, algunos ríos grandes, algunas lagunas, por ejemplo, pero que están en un mar de actividades productivas de los humanos, como por ejemplo cultivos, poblaciones humanas, carreteras, fábricas, en fin, todas aquellas actividades que están relacionadas con las actividades productivas que estamos desarrollando en la actualidad. Y en muchos de los casos, esa vegetación natural quedó remanente en aquellos espacios donde ya o no se permite la tala o donde efectivamente ya no es útil para los cultivos o para cualquier otra actividad productiva. Entonces tenemos un gran problema aquí de desplazamientos de fauna, donde vemos a cada uno de estos números, donde nos podríamos imaginar que una especie ubicada en el punto 1 que quisiera moverse al punto 2, pues digamos que no tendría ningún tipo de barrera para poder desplazarse si es una especie terrestre, por ejemplo, porque siempre me tengo que referir a algunas especies, no todas las especies presentan los mismos requisitos de desplazamiento, entonces hay algunas especies que les es fácil desplazarse del punto 1 al punto 2. E inclusive si queremos quiere desplazarse del punto 2 al punto 3, ahí sí tendría que encontrarse este tipo de barreras. Algunas especies, este espacio cultivado puede representar una barrera de desplazamiento y ya no va a poder desplazarse. Para otras especies, simplemente esto en un salto llegaría al punto 3. Y de ese punto 3, por ejemplo, para algunas especies no sería tan difícil llegar al punto 6, al punto 5 o al punto 4. Esto, que en términos generales es el tipo de comportamiento que requieren o que exhiben cada una de las especies de fauna para poderse desplazar a través de sitios en busca de mejores recursos o en busca de situaciones que le vayan a favorecer en su ciclo anual, es lo que se conoce como la conectividad funcional. Mira, y aquí me equivoqué, es conectividad funcional. Esa conectividad funcional es lo que se requiere para desplazarse de un punto a otro sin que eh, medien ese tipo de barreras. Y es aquí donde nosotros tenemos que llegar a tomar alguna decisión. ¿Qué opciones tenemos para facilitarles ese desplazamiento a aquellas especies que necesitan desplazarse de manera terrestre del punto 1 al punto 4, al punto 5, al punto 6, donde tenemos una gran cantidad de espacios cubiertos por actividades humanas que pueden representar un riesgo o una amenaza de desplazamiento? Aquí tenemos casas, tenemos mucha gente viviendo, tenemos mucha gente haciendo sus actividades. Hay actividades asociadas que pueden restringir ese desplazamiento, como la cacería, como los perros, como otros animales domésticos, como maquinaria, como terrenos que ya no son aptos para desplazarse, como falta de recursos de alimento, de falta de recursos de agua que dificultan este desplazamiento. Y es lo que nosotros queremos medir a través de este proyecto, esa conectividad funcional, y que se ha podido medir a través de algunas otras estrategias. Donde miden, por ejemplo, los diferentes tipos de cobertura en porcentajes. Han identificado, por ejemplo, los espacios con ríos, con vegetación, con espacios en blancos, cultivos y demás. Y se han facilitado de herramientas o estrategias
que requieren, por ejemplo, la manipulación de especies de fauna para colocarle algunas herramientas o artefactos para poder dar seguimiento a esas especies por dónde van. Imaginémonos aquellos puntos en aquellas imágenes iniciales que quisieran desplazarse eh, esta águila arpía del punto 1 al punto 6, pero que para el águila arpía eso no representa barreras, sino que lo que podría representar es que no hay recursos alimenticios, no hay recursos de anidación, por ejemplo, y ahí se vería el problema. Pero ¿cómo seguimos a esta especie o a estas especies para saber por dónde se van desplazando y si efectivamente esos espacios que quedaron ahí remanentes de vegetación a la orilla de ríos o de quebradas son los que está utilizando o que efectivamente tienen que cruzar y mandarse a los cultivos de arroz, caña de azúcar o a través de los poblados para llegar al punto 6 desde el punto 1. Eso no lo podríamos saber a menos de que atrapemos estas aves, las marquemos y las sigamos. Pero eso implica, por ejemplo, aparte de ser costoso económicamente, implica una manipulación que puede llevarnos al traste de algunos individuos que quizás están en peligro de extinción, que tienen una delicadeza a la hora de manipularlo y podríamos más bien ocasionar más problemas de los que ya tienen. Entonces surgen algunas opciones que es la observación de aves, no hay que atrapar esas aves, no hay que manipularlas, no tenemos que gastar en recursos económicos para la compra de este equipo y no solamente la compra, sino el seguimiento, el mantenimiento de estas herramientas para saber por dónde se están desplazando y así poder medir la conectividad funcional de la fauna en los espacios o en los territorios. Y entonces surge el tema de las aves migratorias. Las aves migratorias tienen toda esta ruta a nivel mundial, donde ya es conocido, por ejemplo, cuáles son esas rutas que realizan desde sus sitios de reproducción hasta sus sitios post-reproductivos y de regreso nuevamente al sitio donde están reproduciéndose. Para el continente americano tenemos eh, al menos unas 3 rutas de migración conocidas. La ruta del Pacífico, donde las aves se desplazan desde el norte del continente sobre la costa pacífica del continente hasta el sur. Otra ruta va por el interior de América. Igualmente llegan hasta el sur de América y la última ruta es la que se desarrolla igualmente desde Norteamérica, pero que va por la costa atlántica de América. En el caso nuestro, de nuestro proyecto de investigación, pues el Pacífico Norte de Costa Rica está dentro de la primera ruta de migración, la ruta del Pacífico. Y las aves migratorias exhiben 2 periodos de migración. 2 periodos de migración ya bien marcados, que en algunos casos quizás estos periodos que les estoy mostrando aquí son periodos aproximados, porque muchas veces o ahora está ocurriendo muchos cambios. En algunas ocasiones las especies migratorias llegan antes o se van después. Y han habido cambios, todos estos ocurridos, quizás por lo que siempre estamos diciendo que es una de las explicaciones, que es el cambio que tenemos en el clima, ¿verdad? Y otros recursos y que se ven asociados también con un conjunto de factores. Pero tenemos 2 periodos de migración. Ya bien establecido. Un periodo de migración que se da entre aproximadamente febrero y mayo y que se conoce como el periodo de migración de primavera, donde las aves se desplazan desde Sudamérica hacia Norteamérica con rumbo y con único objetivo de reproducirse en Norteamérica. El otro periodo de migración que ocurre aproximadamente entre agosto y noviembre y se conoce como el periodo de migración de otoño, y en este caso las aves después de reproducirse aquí en Norteamérica viajan hacia Sudamérica en busca de mejores condiciones con los nuevos individuos que se incorporan a sus grupos familiares, a sus poblaciones de las diversas especies que van desde el norte hacia el sur. Esos son los 2 periodos de migración que los tenemos aquí identificados con estas flechas. Y vemos, por ejemplo, esta es una muestra de manera general, porque no son todas las aves estas las que migran, pero tenemos una gran cantidad de especies
de aves que migran a través de todo nuestro continente. Hay algunas especies migratorias que no las vamos a ver en Costa Rica porque tienen sus rutas migratorias llegan hasta antes de Costa Rica, inclusive hasta antes de Centroamérica. Otras especies sí se desplazan por todo el continente y llegan hasta el puro sur de, del continente, que esas sí las vamos a ver en algunas ocasiones, pero no todas estas especies pasan por Costa Rica y no todas pasan por el Pacífico Norte, que es nuestra área de estudio de este proyecto de investigación. Ahora, ¿por qué seleccionamos algunas especies de aves migratorias para medir la conectividad funcional o si efectivamente estas aves migratorias están utilizando estos espacios en el Pacífico Norte de Costa Rica y por dónde están utilizando esas rutas? Porque las desconocemos. Vemos que pasan aves migratorias, pero no tenemos patrones bien demarcados para decir, por aquí pasan ciertas especies, por aquí pasan una especie solamente durante el periodo de migración de primavera o solamente pasa por el periodo de migración de otoño, en el otro periodo de migración pasan por el otro lado de Costa Rica, por ejemplo. Hemos utilizado un grupo de aves migratorias porque utilizan periodos determinados para desplazarse, que es lo que les comenté anteriormente. Utilizan generalmente las mismas rutas y utilizan los mismos sitios. Los mismos sitios me refiero, por ejemplo, si hay un pato migratorio que pasaba todos los años o que pasa todos los años por la laguna Palo Verde, luego pasa por la laguna Mata Redonda y luego se desplaza hasta la laguna, una laguna que tenemos en el Pacífico Central y después de eso dos lagunas más hacia el sur y después en la península de Osa, pero el siguiente año por alguna situación X esos espacios o uno de esos espacios ya no existe por la desecación, porque cambiaron el curso del agua, porque hay mucha cacería, porque hay contaminación, porque ya las presas no están ahí, simplemente esas especies se brincan ese espacio y para brincarse ese espacio a otra laguna van a tener que recorrer más kilómetros de vuelo para poder llegar a descansar, alimentarse y eso significa esos kilómetros de vuelo en desgaste de energía. Quizás esos puntos de parada significaban que efectivamente ahí tenían que tomar el combustible para poder seguir. Ya la reserva se les había acabado y entonces están en graves problemas para llegar al otro punto. Esa es la importancia de estos espacios naturales para recibir a estas aves migratorias. Por eso utilizamos también a las aves migratorias y por otras características también que están asociadas a los que les comentaba anteriormente. Son especies fácilmente observables. En términos generales, las aves es uno de los grupos o es el grupo principal de la fauna que podemos estar observando en cualquier sitio de Costa Rica, en cualquier sitio del planeta, desde las ciudades hasta los bosques, hasta los espacios más naturales. Eh, Fáciles de identificar, fáciles de diferenciar en el campo, es un método no invasivo, o sea que no tenemos que atrapar a cada una de esas especies, marcarlas, comprar instrumentos, por lo tanto nos sale sumamente barato y es una técnica ágil, fácil y práctica que puede ser implementada con personas con un entrenamiento inicial para que puedan generar información. De tal forma que los objetivos de este proyecto de investigación, uno es evaluar si efectivamente las aves migratorias están utilizando estos espacios del Pacífico Norte como rutas principales de desplazamiento, que es la conectividad funcional. Y dentro de esas preguntas pequeñitas que queremos contestarnos, es establecer la ubicación espacial por dónde se están migrando, por dónde están pasando en estas rutas del Pacífico Norte. ¿Cuándo es que están pasando? ¿Están pasando por los dos periodos de migración, el de otoño o el de primavera, o es exclusivamente por uno? Y eso depende de cada una de las especies que tenemos en el proyecto, que ahorita les voy a contar cuáles son las especies que hemos seleccionado. Y por último, queremos establecer las rutas de desplazamiento de estas aves migratorias en los diferentes periodos de migración. Nuestro
Nuestra área de estudio es el Pacífico Norte, que incluye entonces el área de conservación Guanacaste, acá en el norte, el área de conservación Arenal Tempisque, que sería toda la zona de influencia del Parque Nacional Palo Verde, y hasta arriba, casi por el volcán Arenal. Y luego la gran mayoría de la península de Nicoya, que es el área de conservación Tempisque. Este es nuestra área de estudio. Seleccionamos para este proyecto 10 especies de aves migratorias. Seleccionamos 10 especies que reúnen las siguientes características. Son especies de fácil identificación en el campo. El tamaño corporal es de fácil detección. No hemos utilizado especies pequeñitas como el tamaño de un colibrí o familias que todos tengan una misma coloración, como el caso de las reinitas, casi son todas amarillas. Estamos utilizando especies con plumajes llamativos y diferentes entre ellos. Especies que utilizan, por supuesto, la ruta migratoria del Pacífico Centroamericano y especies que son comunes de observar en el Pacífico Norte durante los periodos de migración. Y, por supuesto, especies que sean representantes de diferentes tipos de hábitat. No utilizar solo aquellas especies de aves acuáticas donde vamos a estar restringidos solamente a los humedales, sino que especies que pasan por ambientes acuáticos, ambientes terrestres, ambientes de áreas abiertas, por ejemplo. Y estas son las 10 especies de aves migratorias. Aunque lo vemos aquí de manera general, ahorita les voy a hablar de cada una de ellas para que vean un poco las diferencias entre los tipos de coloración. Tenemos especies desde acuáticas, como por ejemplo los martines pescadores, que esta es una de las especies migratorias, especies terrestres también, especies que utilizan espacios abiertos, como esta tijereta, y especies que son comúnmente o más frecuentemente observables, porque hay otras especies de aves migratorias que son muy difíciles o son muy raras de observar, porque son especies de bosque maduro que pasan por las tierras altas del país y por lo tanto hemos utilizado también diferentes tipos de plumajes para que no se nos confunda la especie 1 con la especie 5, la especie 5 con la especie 8. Entonces, de manera general podemos ver que hay diferentes tipos de coloración y no habría por qué una confusión. Aunque sí hay diferentes tipos de plumaje en algunas especies en cuanto a los sexos. El macho presenta una coloración, la hembra presenta otra. En algunos casos los juveniles presentan una coloración diferente de los adultos. Y en otros casos, tanto los machos como hembras y juveniles presentan el mismo tipo de coloración. Vamos a ver aquí en términos generales y así un poco rápido, detalles así generales de cada una de las especies, empezando por esta especie. Aquí estoy anotando el nombre común en español, el nombre científico, el tipo de bosque donde se observa generalmente esta especie, la imagen de esta especie, así como también un mapa de distribución de dónde se reproduce esta especie allá en el norte. Entonces, para esta especie, que es la siete colores, es una especie comúnmente observable en el bosque secundario y proviene desde el sur de Estados Unidos. La siguiente especie, conocida como sangre de toro, es una especie común tanto en el interior del bosque y bosques de crecimiento secundario y proviene también de esta zona del sur de Estados Unidos, el este de Estados Unidos. La especie número 3 es una de las especies más comunes, de las especies de aves migratorias más comunes y que la podemos observar en cualquier tipo de hábitat en el país. Desde los jardines que tenemos en nuestras casas, inclusive aunque vivamos en el centro de San José, ahí las podemos observar en los parques urbanos de cualquier ciudad, ahí vamos a observar esta especie y proviene casi que de todo Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, la parte norte. La cuarta especie, la chorcha norteña, es una especie común, observable en el bosque secundario y proviene de esta zona este y centro de tanto de Canadá como de Estados Unidos. La siguiente especie, como les decía, una de las especies acuáticas también, pero que es migratoria, una de las especies de martín pescador,
que está asociado, por supuesto, a cursos de agua, pero sobre todo de cuencas medias y bajas, y que proviene de prácticamente de todo Canadá y una parte del norte de Estados Unidos. La siguiente especie, conocida como el zorzal, esta sí es una especie más comúnmente observable en el interior de los bosques y proviene de esta zona también del norte de Canadá, norte de Estados Unidos. La especie número 7 es también una especie comúnmente observable en el interior del bosque y proviene de toda esta parte del centro norte de Canadá y el este de Estados Unidos. Otra especie acuática que es comúnmente observable a lo largo de los cursos de agua, de quebradas pequeñas, ríos con algún tipo de vegetación. Esta sí es una especie terrestre que la vamos a ver caminando a la orilla de los ríos, buscando insectos y que proviene también de esta zona del norte de Canadá. La penúltima especie, conocida como Calandria, esta sí es una especie que más comúnmente observable en el interior del bosque. En algunas ocasiones sale a algunos territorios con bosque secundario y proviene de esta zona de Norteamérica. Y la última especie es una especie más comúnmente observable en potreros, en áreas abiertas, sabanas arboladas. Inclusive esta imagen refleja que está perchada en una de estas cercas de alambre de púas y en algunos casos hay grupos grandes que utilizan como dormideros en algunos árboles, en algunas líneas eléctricas también, y proviene de una zona muy específica del el centro sur de Estados Unidos. Estas son las 10 especies y como ustedes observaron, las 10 especies tienen colores en su plumaje muy diferentes entre sí. Los tamaños también, las formas también. Para eso tenemos una guía que elaboramos precisamente para las personas que nos están colaborando como contadores. Elaboramos una guía que incluye la descripción de cada una de las 10 especies. Colocamos la imagen ya sea de individuos machos y hembras en el caso de que tengan diferente tipo de plumaje, así como los juveniles también, en el caso de que sean diferentes para facilitar la identificación de parte de los contadores voluntarios. Información básica de las especies de manera general, muy breve. Las rutas de migración más o menos de cada una de las especies a nivel de América. Los tiempos, o sea, los meses más o menos en promedio por don, cuándo las podríamos ver en el país, porque eso es de manera general. Lo que nosotros queremos hacer con este proyecto es ya detallar específicamente para cada una de las especies en el Pacífico Norte de Costa Rica, por dónde es que está pasando, por ejemplo, la reinita amarilla, por dónde está pasando la chorcha norteña, por dónde está pasando el siete colores, para ver si hay diferencias entre esas 10 especies y o si a lo mejor están utilizando las mismas rutas. Y queremos ver si efectivamente esas especies están pasando por las rutas que nosotros, los humanos, hemos establecido como las que están aportando la conectividad funcional que son los corredores biológicos, ¿verdad? Y ustedes conocen que en el país existen una serie de iniciativas de corredores biológicos, pero que fueron definidos con criterios muy humanos. Nosotros dijimos, tomamos un mapa y dijimos, por aquí hay bosque, entonces si se une con este otro pedazo de bosque, entonces por ahí va a ser el corredor biológico. Pero nunca se han definido esos territorios de corredores biológicos a través de datos o de criterios científicos como los que vamos a generar nosotros, que vamos a puntuar cada una de esas ubicaciones en el espacio del Pacífico Norte de Costa Rica para ver efectivamente por dónde están ocurriendo, si están pasando por áreas silvestres protegidas, si están pasando por corredores biológicos, si están pasando por territorios que no tienen ningún tipo de categoría de conservación. Entonces, para esto estamos utilizando dos metodologías para registrar esta información que va a ser valiosa para nosotros. Y tenemos el método sistemático, que es aquel método donde vamos a definir, por ejemplo, aquí les he dibujado esta línea de color amarillo que puede tener una longitud de 2 kilómetros, 3 kilómetros, donde un grupo de personas no mayor a
a tres personas, van a recorrer desde la mañana a partir de las 6:30, por ejemplo, hasta las 9:30 de la mañana, recorrer esta zona para ver si encontramos cada una de esas 10 especies y tomar los siguientes datos: la fecha del registro, la especie de ave que estamos observando, el número de individuos y la ubicación a partir de GPS o con algún tipo de referencia especial. Eso en el método sistemático, pero apareció la fulana pandemia que nos detuvo en el planeta por mucho tiempo y que aún nos mantiene todavía medios atrapados, pero que ya tenemos un tipo de estructura. Entonces no podíamos realizar esto, no podíamos enviar a la gente en grupo a un sitio por todas las situaciones de salud. Y por dicha que en ese momento, no sé si ya lo teníamos casi que pronosticado que venía algo, pero fuimos muy visionarios pensando esto. Este proyecto fue elaborado mucho antes de la pandemia, quizás un par de años antes. Tenemos un método alternativo que consiste en la misma metodología, tomar este mismo tipo de datos, la fecha, la especie de ave, el número de individuos y la ubicación, pero estos puntos amarillos, por ejemplo, pueden representar los sitios donde estoy yo hoy, aquí, y mañana por alguna actividad X, estoy aquí, y la siguiente semana voy a estar por aquí, y la siguiente semana voy a estar por aquí, entonces aprovecho. Y si tengo la oportunidad de en cualquiera de estos puntos encontrarme o observar alguna de esas 10 especies, anoto esta misma información. Igualmente la información es válida. Anoto la fecha, la especie, el número de individuos y la ubicación. Y esa información que va a ser valiosa, igualmente valiosa, que como tal se está realizando con la metodología de la sistemática. Entonces tenemos dos metodologías. Estamos utilizando también ahora, sobre todo cuando estamos utilizando la metodología no sistemática, que estamos hoy por alguna situación, una reunión, sobre todo en el caso de funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación que tienen que hacer patrullajes, que tienen una reunión, en fin, que tienen diversas actividades, así como el resto de las personas, y que se encontraron una de esas aves. Entonces anotan la información y tenemos un proyecto de colección de datos en esta aplicación que se llama Naturalista. Tenemos un proyecto inscrito como Aves Migratorias Guanacaste, donde metemos la información, hay un videíto de tutorial. Si ustedes están interesados, les podemos pasar a través de Jonathan el videíto para que ustedes puedan bajar esta aplicación si es que no la tienen y los que la tienen y que la están utilizando, porque hay otras aplicaciones para subir datos de la fauna que estamos observando y que a muchas personas les sirve esa información. Si ustedes ya están utilizando esta aplicación, pues perfecto, quizás nos puedan ayudar, o si están utilizando otras aplicaciones o si es su primera vez y desean contribuir con nosotros, les podemos pasar la información de cómo bajar esta aplicación y cómo subir los datos. Solo necesitamos el teléfono para que ustedes tomen fotografías como estas. Inclusive no tenemos que tener una cámara esas de gran resolución, porque podemos tomar el paisaje donde está esa especie y podemos decir, bueno, es el martín pescador. Se hace la aclaración en el espacio que ahí le solicita. Entonces se explica que se está observando un individuo, martín pescador, pero que la fotografía no le permite acercarse, entonces igualmente es válido. Estos fueron datos creo que hace un par de meses teníamos aquí más de 20,000 observaciones para estas 10 especies. De verdad tenemos más de 3,260 observadores. Esto a nivel de toda América, porque hay gente que está subiendo datos, pero que esta aplicación automáticamente recoge todos esos datos y los incluye en este proyecto. Por eso les decía que es un proyecto de colección de datos, que nos está facilitando a nosotros la información y el procesamiento. Nosotros sí vamos a, a seleccionar solamente el área de estudio que nos corresponde, el Pacífico Norte de Costa Rica, pero también queremos ampliar fronteras. Ya tenemos conversaciones con algunos colegas de la Universidad de El Salvador, con estudiantes están tomando datos también, en algunos casos en Nicaragua, en Panamá también, y ahí la gente se va incorporando ya a este proyecto. Esto es
el ejemplo de esos datos y cómo esos datos se reflejan como puntos en el espacio. Vean, para esta especie, esto aquí se refleja el nombre de la persona que subió la información con la fecha, la hora que subió que tomó la fotografía. Esta es la fotografía de esta persona. Aquí está el nombre, el lugar. Y aquí presenta, por ejemplo, el lugar donde tomó esta fotografía. Ahora, en la aplicación, si yo bajo todos los datos para esta especie, de 7 colores, me va a reflejar cada uno de los puntos para esta especie en el Pacífico Norte de Costa Rica. Aquí ustedes pueden ver una tendencia para ese momento de donde estaban observando esta especie en diversos puntos y en diversas fechas, ¿verdad? Esto es una muestra de los datos que ya hemos venido colectando a través del proyecto. Esto es una ubicación de las 10 especies de aves migratorias que comprende el proyecto en nuestra área de estudio del Pacífico Norte. Y vemos, por ejemplo, que cada uno de estos círculos es la ubicación de cada una de esas 10 especies. Luego tenemos esos espacios oscuros en pardo oscuro o café, que son las áreas silvestres protegidas, como los parques nacionales, refugios de vida silvestre, en fin. Y estos territorios pintados de color verde son corredores biológicos definidos. Y estos espacios en colores más claros son aquellos territorios que no tienen ningún tipo de protección. Lo que queremos ver es precisamente por dónde se están desplazando. Esto es solamente un periodo de migración, es el periodo de migración que comprende de enero a mayo del año 2021. Pero con esta información que es muy básica, es un periodo muy definido, muy corto y con pocos datos, todavía no podemos hablar de tendencias o de patrones, sino que este proyecto es un proyecto a largo plazo, no es un proyectito de un año que tiene una duración de un año y se acabó solamente de 6 meses, sino que es un proyecto a largo plazo porque necesitamos evidenciar tendencias. Por ahora aquí podríamos sospechar algunas cosas y que están asociadas más bien a dónde hay más personas observando aves o dónde hay más personas interesadas en subir datos como estos a través de una aplicación. Y esto está muy asociado también a sitios de turismo, a sitios de playa, por ejemplo, a sitios con quizás una cultura más de observación de aves, pero que tenemos unos grandes espacios vacíos, que no es que las especies de aves migratorias no están pasando por acá o que no están pasando por esos territorios o por acá, sino más bien que coincide con esas personas que están subiendo más datos. Entonces, ahora en este periodo de migración estamos enfatizando nosotros, los compañeros en la UNED, eh, una eh, territorialización, sobre todo para dar énfasis a estos espacios vacíos, para ver qué es lo que está pasando. Entonces ya tenemos algunos transectos, ya tenemos algunos puntos definidos en esta zona, otros por aquí, para tener una mayor representatividad en todo el Pacífico Norte de Costa Rica y tener mucho más datos, más evidencia y más tendencias a través del tiempo. Estos son los datos que nosotros queremos registrar a través del tiempo y quizás ustedes, como son grupos grandes y variados y que están visitando muchos lugares a través del país, no solamente en el Pacífico Norte de Costa Rica, pero en algún momento, si pasan por ahí, tienen la oportunidad de encontrarse con una de esas 10 especies de aves, pues sería maravilloso que nos puedan colaborar. Entonces, en términos generales, en esto consiste el proyecto y si hay alguna consulta, alguna pregunta, muy agradecido en, en poder conversar con ustedes un poco, así que hablo mi... Súper claro, Johnny. Johnny nos va a acompañar hasta faltando 5 para las 9 porque tiene que iniciar una tutoría. Entonces, si tienen algún comentario o alguna pregunta, por favor, abran el micrófono y lo pueden hacer. Sí, buenos días, don Johnny, compañeros. Le habla Alberto Montero.
Tengo una consulta en relación a los lapsos migratorios y el trayecto migratorio o las distancias que recorren, por ejemplo, el sangre toro, que tienen documentado en este proyecto. ¿Me escucha? Sí, se Le estoy escucha. escuchando, caballero. Sí. Ok, gracias. Digamos, se mencionaba que estos viajan a grandes partes de Norteamérica y también a Latinoamérica. Pero la pregunta que tengo es, por ejemplo, si se elige sangre toro X1, digamos, y se tiene documentado como le digo, identificado con GPS, eh, recorre esas distancias tan largas, digamos, hasta norte de Estados Unidos y regreso otra vez a Costa Rica, Panamá, o es, digamos, por especie que se ha identificado que existe en esta región. Esa es la pregunta. Porque sí tengo entendido que hay patos, Sí, por ejemplo, que ya hacen migraciones súper largas. sí, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, las aves y sobre todo las aves migratorias exhiben este comportamiento que es una maravilla en la naturaleza. ¿Por qué? Porque recorren realmente grandes distancias desde su sitio de reproducción a sitios no reproductivos en busca de mejores condiciones después de la reproducción. Todas estas especies de aves migratorias que les comenté, no solamente las 10, sino aquellas que vieron en aquella imagen, se reproducen en Norteamérica. Inclusive hay algunas que se reproducen al otro lado de Norteamérica, ya en la tundra ártica, en el círculo polar ártico, y después de reproducirse empiezan a desplazarse hacia Sudamérica. Hay algunas especies que recorren todo el continente americano. Eso no lo hacen todas, sino que algunas. Inclusive en los dos periodos de migración que se completan en un año, hay especies que recorren, vamos a ver, casi que más de 30.000 kilómetros de distancia. Y eso ya está documentado para todas las especies de aves migratorias que recorren el territorio del continente americano, así como lo hacen en los otros continentes para otras especies. Ahora, lo que no está documentado es quizás la pregunta específica suya. ¿Cuál es la distancia que recorre el sangre de toro, por ejemplo? Y nosotros no lo vamos a documentar porque no tenemos individuos marcados. Como les decía, no vamos a marcar individuos para saber cuál es la distancia recorrida. A nosotros lo que nos interesa como parte del objetivo de este proyecto es ver por dónde se están desplazando en el Pacífico Norte de Costa Rica, porque eso va a ser información valiosa para nosotros para ver si efectivamente esos territorios que estamos declarando como sitios importantes de conservación están funcionando para recibir a las especies migratorias para que se alimenten, para que descansen, para que se protejan, en fin, todas las actividades que vienen a hacer aquí en el trópico. Eso sí es lo que vamos a registrar, pero no estamos registrando las distancias que van a recorrer desde los sitios de reproducción a los sitios no reproductivos. Hay algunas especies que llegan hasta Centroamérica, otras especies se quedan en el norte de Sudamérica, otras especies se quedan en el centro de Sudamérica y otras llegan allá a Cabo de Hornos, allá en el último punto terrestre de Sudamérica y se devuelven hasta al círculo polar ártico, por ejemplo, que están recorriendo en los dos sentidos más de 30.000 kilómetros. Eso sí no lo, digamos, eso no lo vamos a documentar porque no las vamos a atrapar, no las vamos a marcar y demás. Johnny, hay una pregunta en el Sí, chat. señor. Sí, Dice, ¿cómo hacen para recuperar los dispositivos colocados en las aves luego de la recolección de datos o el dispositivo ya no se recupera? vamos a ver si entiendo la pregunta. Nosotros no vamos a atrapar aves, no estamos atrapando aves, no estamos colocando dispositivos. Lo que yo les mostré es que hay otros proyectos de aves o de fauna en general
donde atrapan animales, les colocan dispositivos como radiocollares y demás para darle seguimiento, para conocer las rutas migratorias. Y les explicaba también que eso es un método invasivo porque requiere atrapar a los animales, una manipulación, eso requiere también costos económicos por la compra de esos dispositivos, por el seguimiento y demás. Ahora, en el caso, si me preguntan qué hacen aquellos otros proyectos para recuperar los dispositivos que le colectan, que les colocan a las aves, la mayoría de esos dispositivos tienen una vida útil. Entonces, por ejemplo, si se colocan con collares, ese collar tiene una vida útil, por ejemplo, de 2 años. Al pasar los 2 años, ese material de ese collar se destruye y cae. Y hay así otro tipo de materiales que tienen esa vida útil que automáticamente a través del tiempo, ya cuando se cumple la vida útil de ese dispositivo, se cae. No hay que volverlo a atrapar para quitarle el dispositivo, en la gran mayoría de los casos. Otra Ahora, ¿cómo pregunta. se recupera ese dispositivo? Sí, Dice, buenas, solo se está documentando Pacífico Norte. ahora sí, para nuestro proyecto de investigación exclusivamente del Pacífico Norte, pero ya hemos tenido algunos intereses de otras áreas de conservación por involucrarse en el proyecto. Y yo creo que este va a ser un proyecto grande. Al final vamos, creo que a tener todas las áreas de conservación del país en este proyecto tomando datos. Así es que si más bien ustedes quisieran tomar datos de cualquier sitio del país, lo pueden hacer. Ahí queda el dato guardadito y en el futuro lo podríamos utilizar. Buenas. Sí. Buenas. Bueno, yo acabo de escribir esa pregunta, yo tenía la duda. Digamos, yo sé que se sale de lo que estamos viendo, pero digamos, es relacionado. Yo donde vivo, casi puedo decir que se pueden ver casi todas las aves. Digamos, vivo a la parte de un humedal, del humedal de San Vito. Hay algo donde uno pueda ver qué árboles sembrar, no sé si tiene más conocimiento, que atraigan más aves. Digamos, yo donde vivo, digamos, llegan muchas aves, pero casi no hay árboles con frutas, casi no hay, ¿me entiendes o no? Sí, entiendo. Algo que lo La puedan gran asesorar mayoría, a uno como qué árboles conseguir. bueno, a ver, los árboles para las aves migratorias sí pueden ser esenciales, por ejemplo, para la protección, para el descanso y sobre todo para encontrar los insectos de los cuales se alimentan principalmente las aves migratorias. Un pequeño porcentaje de esas aves migratorias consumen también algunos frutos, pero no es la mayoría. No son estrictamente frugívoras las aves migratorias. Son más especies insectívoras. Pero eso no hace que haya algunas especies que consumen néctar y consumen algunos frutos, pero no vienen aquí a consumir exclusivamente frutos. Vienen a consumir aquí al trópico insectos. ¿Alguna Excelente otra dato. Yo iba a pregunta? preguntar lo Entonces, mismo. cualquier especie de árbol nativo les funciona. Y que esos árboles nativos les va a funcionar no solamente a las aves migratorias, sino a las especies nativas también. Entonces les va a proporcionar frutos a las especies nativas y les va a proporcionar refugio, descanso y también un sitio en la cual pueden encontrar insectos para alimentarse. Entonces cualquier especie de árbol nativo que usted pueda sembrar ahí va a ser útil para todas las especies. Kimberly levantó la mano. Kimberly. No tiene pregunta, Kimberly, ya. Bueno, ¿alguna otra pregunta que quieran hacerle a Johnny? Porque ya casi tiene que retirarse. No, sería un comentario para Kaylin. Los árboles que normalmente producen bastante insecto para esa zona de sur, San Vito, son los árboles de guayaba. Esos son nativos de esa zona también y son ricos en frutas y en insectos. Entonces podría probar por ese lado.
Ok, muy bueno el comentario, gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, estaríamos agradeciéndole a Johnny su participación.